Quiero traerles un mensaje básico, pero lo he titulado de esta manera: un cuento tan viejo como el tiempo. Yo sé que la mayoría, o quizás todos, lo hemos escuchado, pero quiero hacerles memoria de esta historia. Buscamos y leemos juntos en Génesis 3. Vamos a leer el versículo 6 y el 23. Ponemos de pie para leerlo juntos. Génesis 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor así: La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y el 23 dice: Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que tenemos, esta bendición de poder estar reunidos como hermanos en Cristo para alabarte en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por poder escuchar tu palabra en este momento. Jesús, Espíritu Santo, hables a través de ella. Tu palabra es tan eficaz. Habla las vidas a los corazones, Señor, a través de mí. Seas tú, Señor. Hagas lo que tú quieres hacer en este tiempo. Y gracias de antemano por todo lo que has hecho y harás. En el nombre de Jesús oramos y tu pueblo dice: ¿me pueden tomar su lugar? Si nos ponemos a pensar, esta es el cuento. Me lo digo cuento, ¿verdad? A veces un cuento es como a veces uno lo toma como que no es real, como un cuento de hadas, ¿verdad? Es algo que no es real, pero en este caso no estoy hablando de que es algo ficticio, es cierto. Pero lo llamamos cuento porque son como historias muy, una narrativa muy, como así, sonara como una fantasía. Y en el mundo, hoy en día, en nuestro mundo secular, ¿verdad? Si vemos en la televisión, en los cines, la idea de contar una historia siempre ha sido popular. No solamente hoy en día, desde la historia del hombre. El hombre, la humanidad le ha gustado contar historias. Es comprobado que antes de que el hombre escribiera, el hombre hablaba y contaba historias de generación a generación. Los israelitas, los hebreos, así lo hicieron por muchos años antes de tener ningún escrito de la Torá. Se contaban las historias de Moisés, de sus antepasados. Entonces, la historia, el cuento, es algo muy llamativo a nuestra esencia como humano. Y aquí en Génesis inicia, yo diría, la primera historia, el primer cuento de la historia del hombre. Porque es ahí cuando Dios crea a Adán y Eva. Son los primeros hombres. Y en esta historia vemos lo que pasa con esta primera familia, esta primera pareja. Terminan no como muchas películas o muchos cuentos de hadas terminan. Si usted
ha escuchado de cuentos de hadas. Ustedes saben que un cuento de hadas siempre termina bien, feliz. Vivieron felizmente, ¿cómo se dice? Happily ever after, ¿verdad? Felizmente para siempre. ¿Cómo se llama? Cinderella es la Cenicienta con su príncipe, la sirena con su príncipe con piernas, la bella durmiente, todos, ¿verdad? Todas las películas esas de Disney, usted sabe que al final va a terminar bien. Nemo encuentra a su papá, todo termina bien. Pero en esta historia podemos decir, no termina como los cuentos de hadas. Termina lo que leímos en el 23, exiliados por su desobediencia, por su rebelión. Y esta historia no simplemente es la primera, sino es la más común del hombre. Se repite tras generación. Y hemos estado hablando en los jueves estamos ahorita parqueado, estacionado en Efesios 2. Y específicamente estamos en Efesios 2, versículo 8, donde está este gran versículo muy famoso para todos nosotros, que somos cristianos, que dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras para que nadie se jacte. Esa es una gran declaración del cristianismo, de nuestra religión, ¿verdad? Lo podemos llamar así, entre comillas. Esto es lo que nos destaca a nosotros como religión de otras religiones, el hecho de que Dios nos salvó por gracia. Y hemos estado hablando estos últimos jueves acerca de este término, la gracia. ¿Qué significa? ¿Qué significaba en su contexto? ¿Qué significaba en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Jesús, en los tiempos antes de Pablo? Y la palabra gracia hoy en día ha cambiado un poco, ha evolucionado. De manera que hoy, cuando hablamos de gracia, la gracia es un regalo. La palabra en sí viene de esa palabra griega que significa un regalo, como tenemos aquí, ¿verdad? Un regalo. Un regalo se da hoy en día a una persona, y hoy en día es vista como el hermano Tony. Venga, hermano, usted. Gloria a Dios, ¿verdad, Tony? Y Tony se alegra. Su cara no lo demuestra, pero se alegra. Se alegra. Y hoy, Tony, vivimos en una cultura donde él no siente ninguna obligación en nada, porque le di un regalo y yo le digo: Tony, recibe. Tómalo, es para ti. Si le diría a Tony, espero algo a cambio, hoy en día sería visto como mal, como simplemente me lo diste por algún interés. Y hoy en día el mundo político es así. Hoy en día el gobierno está cerrado porque ninguno quiere dar nada gratis. Pero mejor no entremos en política, porque eso para mí es del diablo. Eso es no quiero entrar. Entonces, un regalo, hoy en día cuando se da, un regalo libre, tómalo, es para ti, no hay, disfrútalo y ya. Y hasta en nuestro lenguaje español tenemos la frase, cuando recibes el regalo, que decimos. Y el que da le contesta:
O sea, de nada, literalmente de nada. No, no tienes que darme algo porque esto es free. ¿A quién no le gusta free? ¿Verdad? Nos gustan las cosas gratis, pero no hay nada en este mundo que es gratis. Puede ser que no te costó a ti nada, pero no significa que el regalo no tiene valor, que el regalo no costó algo. Entonces hemos estado hablando de esto de gracia. ¿Qué significa gracia? ¿Qué es esto de que por gracia, dice Pablo, hemos sido salvados mediante la fe? Tenemos que entender que en la frase dice, hemos sido salvados. ¿De qué hemos sido salvados? Sería la pregunta. ¿En qué condición? ¿Qué era? Porque no todo el mundo puede, no hablo de salvación del alma, sino en hablar en el día a día, no todo el mundo necesita ser salvado. Si no, estarían los bomberos y las policías todo el día por las calles. Porque no es un estado constante, ¿verdad? Es un estado cuando uno necesita ser salvado porque es una emergencia. Cuando algo es una emergencia es porque no sucede frecuente. Si no sería una rutina, no una emergencia. Entonces, Pablo dice que fuimos salvados. Entonces significa que estábamos en una condición de emergencia, en una situación donde yo no podía hacer nada para remendar mi situación actual. Como en esta semana yo me dio algo, me dio gripe o no sé, un resfriado, no sé, pero me dio mucho dolor en la garganta y me sentía mal. Y bueno, y obviamente, ¿qué hace uno? Compra medicina para el dolor de garganta, para el Halls, para la garganta, que si de NyQuil, para noquearme, a poder dormir, para olvidarme del dolor, el malestar, y me lo quitó. Gracias a Dios hoy estoy mejor. Pero si no, si estuviese igual o peor, ¿qué haría? Iría a alguien que me pueda ayudar, porque traté lo que yo pude. Y si hoy me encontraran con una tos que no se me para, con fiebre, con dolores más fuertes, con dificultad de respirar, iría a un doctor porque él sabe más que yo y él me puede ayudar en mi condición porque yo no puedo hacerlo solo. Ya traté. Tomé las vitaminas, mi esposa hizo sopa de gallina, de gallina, de pollo. Y lo traté todo, que si jaté, jengibre, miel, todo lo que uno sabe. Pero gracias a Dios hizo lo que tenía que hacer. Pero si no, hubiese ido a un médico porque ya estoy en una situación donde necesito ayuda. En el caso, ¿verdad? Donde que se ve mucho, que de una gripe se desarrolla una pulmonía y de una pulmonía termina uno en cuidados intensivos porque se complica la cosa. Allá ahí uno está a la merced de los médicos. Entonces uno necesita salvación cuando uno ya no puede hacer nada por sí mismo. El jueves pasado Emanuel no vino al estudio y Aquilino porque él se accidentó, su carro no le quería servir y él estaba por St. Lucie y él no podía llegar a su casa, necesitaba a alguien que lo salvara y obviamente como un buen hijo, ¿qué hace? ¿Qué hizo? Llamó a su papá, a sus padres, porque él no podía regresarse a casa. Entonces él llamó, necesitaba salvación. Entonces Pablo nos dice que
Nosotros hemos sido salvados. La pregunta, otra vez repito, ¿de qué necesitábamos ser salvos? En Romanos 1, versículo 18, podemos ver cómo Pablo lo describe nuestra condición para necesitar esta gracia. Romanos 1, 18 dice, en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Me explico? Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Al menos que uno es ciego, ¿verdad? Ahí yo diría, Pablo, pero hay gente que no ve nada. Pero el que puede ver con sus ojos, tiene vista, puede ver la naturaleza y puede llegar a una conclusión, esto lo hizo alguien. De que hay gente que lo quiere, no se quiere, que quieren silenciar esa voz interior, de que no, esto es por coincidencia, esto es por que si todo pasó así, eso sí es un cuento de hadas, yo diría. De que de la nada se hizo todo. Y se hizo este mundo tan meticulosamente detallado para la habitación de estos seres humanos que somos nosotros. Que uno diría, no, puede llegar a la conclusión, no, esto fue por chance, porque así es la cosa, la suerte es loca y le tocó. Nadie diría eso. Si yo me encontrara un libro, ¿verdad? Caminando en la calle, lo recojo, lo levanto y veo imágenes, dibujos, palabras, frases. Nadie diría, eso se hizo por coincidencia. Porque se burló, porque los autónomos se chocaron y no sé qué, y de repente, poco a poco, este libro apareció con estos dibujos, con estas palabras, y con una historia coherente. ¿Cómo te cuento a alguien con eso? Entonces este mundo está creado, dice Pablo en el 20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Hay algo glorioso que vemos en Génesis, que Pablo dice que ha sido la caída, la maldición del hombre en crear estas imágenes y estos dioses y adorarlos. Es que la Biblia nos dice en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen. O sea, el hombre crea imágenes, ¿verdad? Que es diferentes estatuas, que es o de piedra o de madera. Pero ¿qué puede hacer? En otra parte de la palabra dice Pablo, tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, boca y no hablan.
Entonces el hombre hace imágenes de estatuas y la empieza a adorar. Pero Dios ha creado una imagen en el hombre y en la mujer tan sobre encima de cualquier imagen o ídolo, que el hombre, Dios dice que lo creó a su imagen y después le dio vida, y esta imagen camina, habla, mueve. Estoy como Michael Jackson aquí, pero habla, mueve, piensa por sí, tiene el poder, la intuición de hacer sus propias decisiones. Eso sí es una imagen. Eso es lo que hace Dios. Pero viene el hombre y dice, no. Tenemos que crear una imagen de estatua, una imagen de piedra, o de oro, o de metal. Y dice, esto es lo que hay que adorar. Pero ¿cómo puede ser? Dice Pablo, han cambiado. Dice, ¿verdad? Que se piensan ser sabios, pero se han vuelto necios. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. ¿Verdad? Crean imágenes de otros hombres. Y uno dice, pero ¿cómo? Si nosotros fuimos creados a ser la imagen de ese Dios invisible, del creador del universo. Pero por eso Dios, dice en el 24, los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza. ¿Qué pasa? Dice Pablo. Esta es la historia del Viejo Testamento, desde Génesis. La historia de Dios con el hombre. ¿Verdad? Leímos al inicio que Adán se rebela y por consecuencia termina fuera, en un lugar muy diferente a donde él estaba, donde lo tenía todo y lo perdió, y se encuentra en este lugar donde dice Dios, duro, vas a tener que trabajar. Y unas consecuencias, ¿verdad? De enemistad entre la mujer, enemistad entre la serpiente y todo esto. Y son exiliados. ¿Y qué pasa cuando vemos en la historia? Usted ve qué pasa con el hombre cuando se aleja de la presencia de Dios. ¿Qué pasó en la siguiente generación de Adán y Eva? Con sus propios hijos. Se matan el uno al otro. Caín y Abel. Mientras más uno se aleja de Dios, ¿qué pasa? Dice Dios, está bien, esto es lo que ustedes querían. Él los entrega. Como hizo el padre con el hijo pródigo. Dame lo que es mío. Y el padre no dijo, no puede ser. Te voy a amarrar aquí. Aunque el padre sabe que si lo hubiese tenido amarrado, ¿verdad? Dentro de su casa, le iba a ser mejor, porque él sabía que ¿qué le iba a pasar al hijo al él salirse y alejarse de su casa? ¿Qué le pasó al hijo? Exactamente lo que el papá supo. Pero mira que es el padre, él no lo amarra, él lo entregó a sus deseos. Esto es lo que tú quieres, hijo. ¿De verdad tú quieres irte para allá? Esto es Adán, el huerto de Edén repetido. Quieren ir para allá cuando aquí lo tienes todo, hijo. ¿Se acuerdan que le dijo a su otro hermano? ¿Se acuerdan? El hermano ahí se pone celoso. Mira, a ver, esta fiesta ahí a mí no me hace nada. Pero estúpido muchacho, lo tienes todo. Está todo a tu alcance. ¿Quieres comer un cabro? Ahí está, cómetelo. ¿Quieres pescado? ¿Quieres qué? ¿Quieres un garbanzo? Hummus? ¿Quieres?
una falafa, qué sé yo. Ahí está todo. Dile al cocinero que te lo cocine. Lo tiene todo. Y el hombre lo tenía todo, Adán y yo lo tenía todo. Pero ¿qué hace el hombre cuando más y más se aleja de Dios? Más y más maldad entra, más perverso se pone. Y tan cierto como lo es, lo pasó en la siguiente, la siguiente generación dice, Abel y Caín se matan. Y apenas estaban en el lugar. Y ahora la maldad, ¿qué pasa? Y usted sigue leyendo en Génesis, como la maldad se levanta. Matanzas. ¿Qué dice el Señor a Noé? Me arrepiento. ¿Se acuerdan? Le dice a Noé, me arrepiento, me da tristeza, me da pena ver de lo que yo hice. Cuando yo dije, era muy bueno en el séptimo día. Y el contraste que él ve en los tiempos de Noé. Tanta la maldad. Y esto es lo que Pablo está diciéndonos. Por eso Dios nos entregó a sus malos deseos. Cuando uno se entrega a los malos deseos. ¿Qué pasa? Conduce a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿La mentira de quién? De esta serpiente. Dice el Nuevo Testamento, Satanás es el padre de toda mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Cambiaron la verdad de Dios por mentira. Empezaron a adorar la creación en vez de adorar a aquel que lo hizo todo. Por tanto, Dios otra vez los entregó a pasiones vergonzosas. Mira, es que es la naturaleza del hombre. Ustedes, padres, con sus hijos, están claros. Usted tiene con sus hijos pequeños, desde pequeños, tienen que crear límites, fronteras. Es decir, cuando quieren jugar, solo hasta la acera. Porque si uno lo deja que haga lo que él quiera, termina en Palm Bay. Llega a Miami. Un niño de 4 o 5 años. Y así es. Así es. Cuando Dios dice, ok, I take a step back. Y ustedes, lo que le den la santa gana, ¿qué pasa? Se desvían, se alejan más y más y más. Como cualquier niño. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos un castigo que merecía su perversión. Es una slippery, ¿cómo se llama? Resbaloso, es una colina resbalizo, no hay cómo frenarse. Yo no sé ustedes si han manejado, ¿verdad? Por lugares donde hay montañas. Me acuerdo el año pasado que fuimos a Tennessee y estábamos manejando por las curvas, las montañas y las subidas, y uno que maneja siempre aquí. Y uno como novato, uno le da cierto miedo porque dice, Dios mío, si los frenos se me van este carro, termino al fondo. Y así es. O sea,
Así es el pecado, empiezas arriba, pero cuando quieres parar, no hay dónde agarrar firmeza porque es resbaloso, no hay dónde de qué agarrar. Y eso es lo que Pablo dice. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva fueron expulsados? ¿Qué pasa? Lo vimos en su generación tras generación. Se están yendo así, como una montaña rusa, de peor en peor. Y así es el hombre. Empieza, ¿verdad? No, sí. ¿Qué? Un traguito aquí, un traguito allá. Después un traguito no le hace nada, necesita 2. Después necesita 3. Después no necesita un hit aquí. No. Porque no es la maldad tiene ese efecto que la primera vez quizás te hace wow, pero ya después de las 6 primeras no, necesita como que aumentarle para que te dé el efecto. No es suficiente un poquito, ahora necesitas un dosis más. Y eso es lo que Pablo dice. Además, del 28, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Es como, me imagino, en África, ¿verdad? Están ¿cómo se llama esto? Los venados esos, no son venados, pero son Antílope. ¿no? Antílope. ¿Verdad? Que están en su manada ahí, comiendo. Me imagino, ¿verdad? Que ¿verdad? Llega el hombre y les crea, ¿verdad? Un santuario, ¿verdad? Y le crea una cerca alrededor y mientras ellos estén ahí, ¿cómo? Tranquilo, todo le va a estar bien, no hay ningún problema. Pero un día, ¿verdad? Un trabajador, cuando se quiere ir a su casa, ¿verdad? Ya es tiempo para ponchar, se le olvida cerrar la cerca. ¿Y qué pasa con el animal? Ve la cerca abierta y dice, ¿qué hay por allá? Y va, ay, hay más grama, hay más espacio aquí. Pero no saben que ahí, detrás de la grama, del monte, hay unos leones ahí, echándole ojo. Echándole ojo. Y va ahí ¿cómo se llama? Antílope. Va el antílope. ¡Ay, qué bonito! Esta grama nunca la había probado. Se aleja donde estaba seguro. ¿Y qué le pasa? Como dice, es como un león rugiente, esperando a quién devorar. Pero eso es lo que hace Dios. Él deja la puerta abierta, Él dice, ¿se quieren ir? La puerta está abierta. Les advierto que no se vayan, nos dice, porque aquí lo tienen todo. Pero si se quieren ir, aquí no tengo a nadie amarrado. Aquí no tengo a nadie contra su voluntad. Esto no es jamás ni comunismo. Aquí el que se quiere ir, se va. De así como de libre es el que quiera entrar, puede entrar. Pero el que se quiere ir, tiene la libertad, dice Dios. Él los entrega a sus deseos. Toma, mi hijo, toma. Te entrego tu herencia. Como el buen padre, te lo doy. Pero con lágrimas en sus ojos. Pero no lo hagas. Pero la puerta está abierta. Toma, ¿te quieres ir? Toma. Que te vaya bien. Te deseo lo mejor. Sabiendo en el corazón del Padre que Él esperaba fuera
de su casa. Y ese es nuestro Dios. Él no amarra a nadie, no sujeta a nadie. No hay nada que Él hace como forzado. Siempre ha sido libre, la invitación siempre es libre para entrar, y la invitación está libre para aquel que no quiera permanecer. Y es lo que Pablo nos está diciendo en este capítulo de Romanos. Dios es tan grande que Él dice, está bien, los dejo, los entrego. Y no es que Dios, ¿verdad?, impone esto al que se va. Porque no fue el padre que cuando se fue el hijo le dijo a unos trabajadores de él, le dijo, ahora persíguelo y hazle la vida imposible. No fue, así no fue. El padre sabe que él no necesita mandar a nadie porque suficiente enemigo hay allá afuera. Suficientes leones hay allá afuera. Suficiente. No necesita mandar ni que si, no, te voy a mandar esto porque te fuiste contra mi voluntad. No. Es como en el mundo, ¿verdad? Con las pirañas. Usted va a Brasil por el río de las Amazonas. Hay pirañas ahí buscando cualquier gota de carne, de sangre. Se cae ahí. No hay necesidad de mandar un tiburón o algo. Ya están ahí esperando quien devorar. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Imagínese usted, hermanos, usando la ilustración del niño, que un niño de 5, 4, 6, 7, 8, 9 años, que si uno no le da límites, se va. ¿Y qué le pasa si él se aleja y no encuentra su camino de vuelta a casa? ¿Cómo se va a desarrollar ese muchacho? ¿Sano? No, porque no se ha desarrollado su mente, no han recibido instrucción, enseñanza, sabiduría que nos dan sus padres. Un niño nunca te va a poder decir, dame lo que yo quiero, tengo 8 años, voy a hacer de mi vida lo que yo quiero. No puede, no dura. Y eso es lo que Pablo dice. Nos entregó a depravación mental porque hicieron lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiedados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Nos cuenta de qué nos salva Dios. ¿De qué nos salva Dios? A través de su gracia. Su gracia, su regalo. Si volvemos a Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Salvados de qué? Ya Pablo nos dio una idea en Romanos 1. Salvados de nosotros mismos. Ustedes como padres de niños tienen que salvar a sus hijos de ellos mismos. Porque su hijo quiere comer dulces todos los días. Quiere comer porquería todos los días. Quiere salir a jugar.
por donde quiera, en la calle, en la autopista. Quiere ponerse toda la boca cuando es más pequeño, ¿verdad? Un bebé, un tetero, que si una cuora, que si un pedazo de pupú, que si... Porque no sabe, una cucaracha. De eso Dios nos salva, de nosotros mismos, de nuestra condición. De eso nos salvó Dios. Fuimos salvados por gracia, mediante la fe, que no procede de nosotros, sino que es el regalo de Dios. Es el regalo de Dios. Como hemos estado hablando en los jueves, este regalo, ¿qué es un regalo perfecto para ti? Hablando así, ¿verdad? En lo normal, en lo día a día. Si hoy en día, ¿verdad? Pudiera decirle a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, este sería el mejor regalo que nos pudieras dar. ¿Cuál sería? Sería, no sé, un carro nuevo, un teléfono nuevo, una criada, un cocinero, un chef, no sé. Una cirugía plástica. ¿Qué sería el mejor regalo? Y cambiaría dependiendo de la situación de cada uno de nosotros. Wow, soy el papá, yo no sé, yo quisiera un doctorado de la universidad. Wow. Tremendo regalo. Otros pedirían, no, yo quiero una casa, porque no tengo una casa. Vivo en un apartamento, yo quiero mi propia casa. Otros que no tienen carro dirían, yo quiero un carro. Otro que está enfermo, tiene problemas de salud, diría, quiero un nuevo hígado, quisiera un nuevo riñón, una cadera nueva, una pierna nueva. Al que está sano, ¿qué? ¿Para qué? Yo no quiero una pierna nueva, yo estoy bien. Pero al que está cojo, una pierna nueva le suena mucho mejor que una casa nueva. Porque ¿de qué le vale una mansión cuando uno no puede caminar por la casa? Entonces, el regalo perfecto se diferencia entre cada situación. Entonces, el regalo perfecto para nuestro espíritu, para nuestra alma, para el ser humano, ¿cuál es? Y Dios lo sabe muy bien. El regalo perfecto para el hombre, para la mujer, es salvarnos de nosotros mismos. Porque nuestras vidas en nuestras propias manos nos llevan al desenfreno, al pecado y a la muerte y a la destrucción. Por eso digo, esta historia es un cuento tan viejo como el tiempo. Empezó desde Adán y Eva y sigue hasta el día de hoy. Pero es por gracia que recibimos este regalo. La pregunta que les quiero hacer es esta. El regalo se recibe. Dios no espera nada. Mejor dicho, Dios no está esperando que nosotros le impresionamos para Él salvarnos. Es la historia bíblica desde Génesis. Como hemos estado hablando en los estudios, ¿qué hizo Adán para merecer el huerto del Edén? ¿Qué hizo para que él ganase ese lugar? Ese privilegio. Si ustedes estudian bien en Génesis 2, y hay un detalle que dice, Dios lo crea a Adán, ¿verdad? Del polvo de la tierra. Lo crea, le sopla vida, y después hay un detalle interesante que dice, y lo
traspasa o lo mete, lo coloca en el huerto. Y yo lo he describido, él es el primer inmigrante de la historia. Porque él no nació en el huerto, nació fuera, en el tohu vabohu, en el caos, en el desierto. Ahí es donde Dios lo crea. Por eso Dios dice, de polvo eres, al polvo regresarás, porque él no vino. ¿Cómo digo, verdad? No lo digo. Él lo hizo afuera, un extranjero, y le da el acceso del paraíso, del huerto. ¿Qué hizo? Otra vez repito, para merecer ese lugar, ¿verdad? Ya aplicó, ¿verdad? Dice, mira, aquí están mis credenciales. Hoy en día, cuando uno quiere alquilar un apartamento o una casa, ¿qué tiene que hacer? Llenar aplicación, llenar un background check, ¿cómo se llama eso? Le revisan sus antecedentes para ver si eres bueno, y si no eres bueno, no, te niegan. Entonces, ¿qué aplicación llenó Adán para impresionar a Dios y decir, sí, vamos, sí, Adán, te lo mereces, te mereces el huerto? Ninguno. Dios se lo dio por gracia, inmerecido. Toma, Adán, esto es tuyo. Qué bonito, ¿verdad? Pero hay unas condiciones, dijo Dios, para quedarse aquí. Y no eran tantos, era una. La palabra es clave en Génesis 2. Dice, había muchos árboles con muchos frutos. Pero había una en cual ellos no podían comer. O sea, no es que habían dos árboles y de las dos él dijo, uno no puede comer. Como que, ay, me voy a morir comiendo todo el día mango. No, habían muchos, dice, árboles, pero de ellas solo uno, Adán. Esto es mi única condición para quedarte aquí. Es esta: no comer de esto, obedecerme. Estaba fácil, estaba tan fácil. Pero que es el hombre que no, en su impaciencia, yo quiero probar esto. Y vieron, dice la palabra, vio Eva, que era deseable a los ojos. Porque no era un árbol feo. Si fuese feo, ¿quién va a comer? ¿Qué quiere comer de eso? Si hubiese espinas, todo negro, arrugado, peludo. Pero dice que era deseable a los ojos. Se parecía como y yo que no como frutas, ¿verdad? Como un mango bien rojito. Me imagino que tenía olor. Qué rico se ve. ¿Y qué pasa? Se dejan llevar por lo que ven y comen. ¿Y qué pasa? Afuera. ¿Qué pasó? Son los primeros deportados. The OG deported. Deportados. Claramente dice la Biblia. Hasta con Border Patrol en las puertas del Edén. ¿Se acuerdan? Un querubín, una espada. Oye, ese Trump es duro. Oye, estaba más duro Dios. Con ice. Aquí no entra ni el mosquito. Afuera, donde ustedes querían ir, allá. ¿Y qué pasa? Porque hemos ya estado hablando. Pero se repite la historia. Les dije, ¿qué hizo Adán para tener este privilegio de estar ahí? Nada. Por gracia Dios se lo dio. El regalo, toma Adán, visa, pasaporte, ciudadanía, en tus manos. Que si la green card, no, esta era la gold card, esta era platinum diamond card.
ciudadanía del huerto de Edén es tuya, siempre y cuando cumples con mis requisitos, que es solo este. Comes de ahí. Ustedes como residentes de Estados Unidos pueden disfrutar de su residencia siempre y tal y cuando cumplen con los requisitos de inmigración. Pero ¿qué pasa? La historia bíblica sigue. Nos encontramos con un pueblo en el desierto, por dicho, un pueblo en Egipto, bajo la esclavitud de un faraón, por cientos de años, dice la palabra, viviendo para trabajar, se despiertan a trabajar de sol a sol, sin ningún día libre, sin vacaciones, sin seguro médico, sin Social Security, sin food stamps, sin EBT, sin nada. Día a día, bajo el yugo del faraón. ¿Y qué pasa? Dice la palabra que de repente llama a Dios a Moisés. Y le dice: Moisés, dile al faraón, deja ir a mi pueblo. Llegó la hora. Llegue la hora, pasan las plagas. Tardó un poco faraón, ¿verdad? Dejar su brazo torcer. Pero ¿quién? Si el tiempo es invicto, hay uno mayor que el tiempo. Que existe fuera del tiempo. Que es Dios, el Dios de los ejércitos. El faraón se creía el Dios. El Dios. Pero no se imaginó que se iba a enfrentar con Yahweh, el Creador. Se creía el fuerte y el poderoso y terminó humillado. Váyanse, dice. Váyanse. La cosa que les hago es esta pregunta: ¿qué hizo los israelitas, los hebreos, para que Dios les salvara? ¿Qué ley cumplieron? No había ley todavía. ¿Qué ley cumplieron? ¿Qué hicieron para que Dios dijera: ¿sabes qué, pobre esta gente se merece ser salvos? ¿Qué hicieron? La Biblia dice absolutamente nada. Dios los saca por gracia. Pasan el mar, llegan al otro lado. El mar traga a sus enemigos. ¿Y qué tienen? Salvación. ¿Qué hicieron para merecer esa salvación? No. Fue por gracia. Dios se lo dio. Gracia. Es gratis. O sea, gratis. No lo merecían. Más bien que Moisés nos dice en Deuteronomio: ustedes eran el pueblo más y más insignificante. Pero aún así Dios nos salva por su gracia, el regalo inmerecido, y los saca. Y ya tienen salvación, ¿no? O sea, a veces quizás en nuestra mente podemos porcionarlo y pensar: no, es que Israel, ¿verdad?, se ganó su salvación. O sea, se ganaron y por eso Dios nos salva, porque Dios dijo: qué bueno, ahora sí, te salvo. Pero es lo contrario. Los salva, y ahora que están salvos, los llama a la montaña, al monte Sinaí. Ahora que están salvos, para vivir en esta relación y en este privilegio, y entrar en la tierra prometida, donde fluye la miel, ¿verdad? Un espejo, un llamado otra vez al huerto del Edén, para poder volver a entrar, hay ciertas condiciones. Pero ya no hay una, sino hay 600 y pico. Mientras cumplan con esto, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y así fue. Así fue.
Vivieron cierto tiempo, la tierra prometida, llegaron los reyes, David, ¿verdad? Un gran templo. Pero, ¿qué pasa? Salomón empieza a escuchar las voces de sus miles de mujeres que los llevan a las voces ajenas, de los dioses ajenos, y empiezan a adorar a dioses, como Pablo dice, dioses creados. ¿Y qué pasa con Israel? Se alejan de Dios, hacen lo que hacen sus vecinos. Ya no son santificados, porque la idea de santificación es destacarte del resto. Israel se vuelve como los restos. ¿Y qué pasa? Se repite la historia, Génesis 3. Dios dice, les voy a dejar. Porque Israel siempre ha tenido enemigos. ¿Qué pasa cuando Dios quita su mano de su pueblo? ¿Qué pasa con el antílope? Sin su protección, llega el devorador. No es Dios. No es Dios que los ataca, que los condena, que los maldice. Es el enemigo. Porque quita su mano y ¿qué pasa? Exiliados de Israel otra vez. Porque por gracia lo que recibieron, lo despreciaron. Se olvidaron. Como cualquier niño, como nosotros. ¿O ya viene la Navidad? El niño da el juguete que yo he querido. Y uno que ustedes, digo, bueno, yo no. Ustedes que se trabajan y se esfuerzan para darle ese juguete a su muchacho, a su niña, para ver su carita. Y mira, aquí está. Lo va a abrir. ¿Qué pasa? El 25 lo abren, el 24, ¡qué felicidad! Llega el 25 de enero, perdido, rota. Y uno va a decir, todavía, lo que me costó porque uno dice, no, esos son niños, no, pero esos somos nosotros también hoy en día. No apreciamos, no atesoramos, no valoramos lo que el regalo de la gracia de Dios. Y después nos preguntamos, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó lo que tú querías que pasara? Te querías alejar. Este regalo, nadie se lo merece. Nadie, absolutamente nadie se lo merece. La salvación, nadie se salva por lo que hace. Nadie en el mundo se salva por lo que hace. No hay ningún justo. No hay ninguno. Solo el Hijo de Dios. Ni su madre era justa para salvarse ella misma. Ahí es donde entramos en un poco de desacuerdo con nuestros hermanitos católicos. María necesitaba salvación. Necesitaba que ese hijo naciera de él y la salvase en esa cruz. Todos estábamos muertos. En otro lado, en Efesios, Pablo dice, estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Nadie de ninguno de nosotros impresionó a Dios. Y Dios dijo, ahora sí, hijo, wow, te ganaste el premio de la salvación. No, todo lo contrario, todos éramos unos Barrabás. En aquel momento, cuando Pilato está o este, y el pueblo gritaba, no, Barrabás, suéltalo. Y Pilato se jalaba los pelos y decía, ¿cómo? Si este es un asesino, un revolucionario. Y este hombre no ha hecho ningún. Él dice con su pueblo, yo no veo nada, ningún pecado que ha cometido este hombre. Pero fuimos nosotros, los Barrabás. El que nos dieron la libertad. ¿Qué hizo Barrabás para ganarse esa libertad? Todo lo opuesto. Un criminal. ¿Qué hizo? Pregunto otra vez. Ese hombre
para ganarse su libertad. Nada, él no hizo absolutamente nada, porque lo hizo el que estaba a su lado. El que estaba a su lado lo hizo por él. Y yo usaba la ilustración, ¿verdad? Cuando hablaba, ¿verdad? De la incongruencia de la gracia. La incongruencia de que no cabe que Dios salve, que yo dé este tipo de... O sea, hoy en día, ¿verdad? Usted le da a su niño, al niño, porque se portó bien. Uno le dice así, ¿va? Si te portas bien, ¿verdad? En Navidad te va a dar el nuevo no sé qué. El Nintendo Switch 2, 4000, no sé qué. Te doy el nuevo. Pero si te portas bien, porque si te portas mal, te doy un saco de carbón. Por mal portado. Pero Jesús, Dios no es así. Nunca lo fue con Adán desde el inicio, nunca lo fue con los hebreos. ¿Qué podían ellos darle a Dios para comprar su salvación? Nada. ¿De dónde vino Adán? De la tierra, del polvo. ¿Qué le podía dar a Adán para darle el acceso a su presencia? Nada. ¿Qué podía hacer unos esclavos en Egipto para comprar su libertad? Nada. ¿Qué pudo hacer Barrabás? Nada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Sigue repitiendo la historia. Un cuento tan viejo como el tiempo. Pablo nos escribe en Tito, una carta no tan frecuentemente usada. Tito 2, versículo 11. Ahora que hemos recibido este regalo, porque digo, este regalo es para todo el que lo quiera. Este regalo, si tú lo quieres, es para ti. Hermano, hermana, amigo, si tú lo quieres, Dios dice, aquí está. Aquí está. Otra vez, Dios no va a forzar a nadie a aceptarlo. Si Ever dice, yo vengo a Ever y Ever dice, no. Me pareció abrirle ahí la cara de... Si le doy el regalo y Ever, y yo con toda mi intención, toda buena vibra, como hoy se diga, con mis mejores deseos, dárselo. Y Ever dice, no, gracias. Pues cuando uno está en la tienda o en Sam's, a veces estando así, repartiendo, qué sé yo, galletas o prueba esto, mira, es gratis. No tienes que pagar para probar. Pero ¿qué hace uno? No, gracias, no quiero, acabo de comer o lo que sea. O yo no como carne, no como lo que sea. El de Sam's no está ahí detrás de ti. Tómalo, que es gratis. No, si tú no lo quieres, está bien, sigue, que te vaya bien. Así que el regalo, la gracia de Dios es para todo el mundo, el que lo quiera. La puerta del reino de los cielos están abiertas. Y no es como el arca de Noé, donde hay cupo limitado. ¿Te acuerdas del arca de Noé? Solo Dios dijo de 2 en 2. Porque, oye, no vamos a meter toda la creación en esta barca porque no hay cupo. Pero en el reino de Dios hay más que suficiente espacio para todo. Porque él mismo dice en su palabra, yo no quiero la muerte de nadie. Él vino para morir por el mundo entero. Él tiene el presupuesto para todo. No es que él está limitado. Bueno, cuando uno hace un cumpleaños, uno dice, no puedo limitar a toda la iglesia porque el presupuesto, pobre Jimmy va a trabajar 100 horas esta semana a comprar la barbacoa y todo esto para darles a 60 hambrientos. Hay cupo limitado, hay
No hay fondo suficiente para nosotros, pero para el Dios, el creador del oro y la plata, el creador del universo, hay más que suficiente recursos, hay más que suficiente espacio, hay fondo ilimitado. Como una mujer se casa, ¿verdad? Ay, ¿y cuál es el fondo? $10,000. No, pero decirse, el fondo es, mami, por mi hija, le doy el mundo. Ahora sí, que si es la ceremonia en Dubái, la recepción en Fiji, que si la luna de miel en Antártica, no sé qué. Así que el regalo, aquí está, es para todo el que lo quiera. Hay más que suficiente espacio. Y al tú recibirlo porque lo quieres, otra vez no estás obligado con, ¿verdad? Tu esposa detrás de ti. Acéptalo, acéptalo, acéptalo. No funciona así. Tiene que salir de uno, recibirlo, nacer de ti, de llegar a tu conclusión y decir, Señor, yo necesito, no estoy perdido sin ti. Entonces esto es para todo el que cree. Tito 2:11 dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. ¿A cuántos le ha manifestado este regalo? Toda la humanidad. Este regalo. Hoy, solo aquí hay dos. Así que ustedes van a tener que pelearse el uno para ver quién se gana de los dos. No, para Dios no. Dice ahí la gracia. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae ¿qué? Salvación. Y entonces dice, y nos enseña, mira, al recibirlo, ¿verdad? Al recibirlo, Adán, al recibir su salvación, al recibir el huerto del Edén, a los hebreos, al recibir su salvación, al recibir la tierra prometida, gratis, ¿verdad? Inmerecido. Amén. Pero que dice 12, y nos enseña, ahora que nos recibes esto, ¿tú qué? Rechaza la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado, ¿qué? A hacer el bien. Ahora que he recibido este regalo, hermano y hermana, ¿qué Dios espera de nosotros? Ya lo tengo, ya me salva, ya me salvó. Adán estaba en el lugar, ya tiene sus papeles, inmigrante, sellado, todo aprobado. Ahora que me toca hacer el bien, hacer el bien. No quedarme sentado haciendo nada. Me toca hacer el bien. Me toca ahora, ¿qué? Rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Israel, la tierra prometida es tuya. No te lo merecías, no te lo ganaste, te lo doy. Pero ahora espero de ti fidelidad. Fidelidad. Esto es, dice Pablo el 15, lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y en el capítulo 3 de Tito, en el versículo 3, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos
detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando, que dice, se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. Mira, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Tan claro como lo era en el Edén, como lo es en Éxodo, es tan claro hoy en día el Evangelio de Dios. Es el mismo ayer, hoy, para siempre. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios, que se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. ¿Qué significa empeñarse? Usted habla de mí, español. ¿Qué significa empeñarse en algo? Empeño. Así como nos empeñamos para ver una serie, que nos madrugamos hasta las 3 de la mañana y tenemos que pararnos a las 6. Porque está buena la serie. Esa es tu decisión. Pero así como nos empeñamos para ciertas cosas, así como nos empeñamos en el trabajo, ¿verdad? Hay que trabajar. Dice Pablo, empeñense en hacer buenas obras. Si has creído en Dios, esto es tu deber. Si has recibido este regalo, eso es tu deber. No por ganártelo, ya lo tienes. Dios mío. Ya lo tengo. Yo no me lo gané. Para mantenerme con Él, para mantenerme en relación, tengo que hacer buenas obras. Por sus frutos los conoceráis, dice el Señor Jesús. Por sus frutos los conocerán. Termino con esta ilustración, volviendo a los cuentos. ¿Y por qué llamé este mensaje un cuento más tan viejo como el tiempo? No sé si ustedes se acuerdan de una película o de una historia, un cuento de la Bella y la Bestia. ¿Han visto la película? ¿Han escuchado de la historia? Déjame ver si ahí estamos. Por si no saben de qué estoy hablando. La Bella y la Bestia, para los que estamos el jueves, perdón, no voy a repetir la distracción, pero creo que vale la pena. La Bella y la Bestia se trata de una historia, un cuento de hadas, no, esto sí que es fantasía, esto sí no ocurrió, así que no me va a decir que el hermano estaba predicando acerca de una fantasía, sino es una ilustración porque se basa de verdades y principios fundamentales, que es más viejo que aún que este cuento de hadas. El cuento se trata de una señorita que muy bonita, muy carismática, muy inteligente del pueblo, y de repente se va por un camino, se pierde, se está perdida y termina en un castillo bien feo, antiguo, y toca la puerta a ver si que me ayuden, no sabe dónde estoy, y se encuentra con la bestia, algo feo, horrendo, todo
así como una bestia, vive como una bestia, ¿verdad? Todo ropa así, disfigurado, que sí, el castillo todo lleno de telarañas y espantoso, feo. Sí, es un monstruo, la bestia. Y la historia, ¿verdad? Para hacerle corto la historia, la muchachita se empieza a enamorar de la bestia. Y uno diría, pero ¿cómo? ¿Cómo te vas a enamorar de una cosa tan fea? Pero sí, algo, no sé qué es. Algo. Ella ve en esta bestia que le provoca amarlo, a pesar de sus actitudes, sus temperamentos, cómo se viste, cómo es, cómo come. En la película hay la escena que él está comiendo así como una bestia. Y ella es una señorita bien educada, ¿ves? Que sí. Y él, todo, ¿verdad? Todo lo contrario, para uno decir, esta bestia no se merece el amor de esta señorita. Pero ¿qué pasa? En el transcurso de la historia, esta bestia está así porque una bruja, no sé si es una bruja como la llamaban, pero alguien lo embrujó, lo puso bajo una maldición de que, porque ella era un hombre, un príncipe, pero que lo puse bajo esta maldición y va a estar así hasta que le bese a alguien que verdaderamente lo ama. Pero tiene límites porque tiene una rosa ahí que las rosas, sus pétalos se caen poco a poco y cuando se cae la última pétalo, si no ha recibido el amor verdadero, se va a quedar así para siempre. Entonces la historia está así, él está, y cada vez, ¿verdad? Han pasado los años y él ve que se va menos pétalos, y por eso él se amarga más. Y es entendible. Uno empieza, o sea, cualquiera estaría en depresión. Entonces, la muchacha se enamora, a pesar de eso, de que es una bestia, y además de él, sus sirvientes, sus servidores, también se han sido embrujados, transformados en, que ahora son los objetos de la casa, que el reloj, los platos, todos. La bruja los transformó en objetos de la casa. Pero los objetos saben, ¿verdad? Saben la condición. Y ellos ven a la muchacha y dicen, ay, esperanza. Y ellos están todos locos para que, oh, bestia, enamórate, pon de tu parte, porque la muchacha tiene interés. Y tal, ¿verdad? Que si el candelabro, que be our guest, no sé qué, y cantando, bailando, para enamorar, y los platos, pero nada, que nada. Un amargado, literal, un amargado. Pero poco a poco, algo en él se rompe. Y se va acercando más. Y mientras más la señorita Bella, como se llama, lo acepta y lo anima. Y que sí, come. Y le enseña cómo comer bien. Sí, así es la cosa. No sé qué. Y poco a poco, la bestia se va cambiando y empieza a peinarse. ¿Por qué? Para enamorarla. Ya está enamorada. Ya la muchacha está enamorada. Se empieza a peinar. Empieza a hablar más educadamente. Empieza a bregar con sus emociones, con sus fury, su ira. Poco a poco se va cambiando, porque esta muchacha lo ama. Y él entiende, ya esta muchacha, repito, ya la muchacha lo flechó, ya está flechada. ¿Entiende cuando digo, ya está flechada?
Solo ella espera. De verdad, sí, de verdad, invierto mi vida a este hombre. ¿Y qué él hace? Poco a poco cambia sus pasos, su temperamento. La casa se va limpiando. Él dice ahora a los sirvientes que son platos, cepillos ahora que caminan y limpian la casa. Llega a la escena como el clímax de la historia. Mira cómo está la bestia ahora. Sigue siendo feo. Es una bestia todavía. Pero ¿qué pasa? Ahora se arregla. Está poniendo de su parte. Está poniendo de su parte. Le está contestando al afecto de la mujer. Y él dice sí. Y esta es la escena, ¿verdad? Como el clímax de la historia, donde está bailando con toda clase, como él es, porque él no es una bestia, él es un príncipe. Simplemente lo han pasado la maldad, lo ha transformado, pero él no fue creado para ser bestia. Fue creado para ser príncipe. Pero algo lo ha dañado. Por eso digo, el cuento, se me olvida cómo lo llamé esta cosa. El cuento tan viejo como el tiempo. Porque en la canción de esta, cuando baila en inglés, por lo menos, el coro dice, tale as old as time. Un cuento más viejo, tan viejo como el tiempo. Es este, Beauty and the Beast, la bella y la bestia. ¿De dónde se inspiró el autor de esta historia? Esto es la Biblia. Simplemente hablado en otra forma. Pero es la Biblia. Este hombre, esta bestia, aunque es feo y es una bestia, se ha dado cuenta que esta doncella lo ama. ¿Qué hizo él para ganarse ese amor? Nada. Todo lo contrario, hablaba mal, era feo, era espantoso, todo lo contrario, pero ella lo ama. ¿Y cómo le responde él a su amor? Es la pregunta. El regalo del amor de Bella. Con las mismas actitudes, con el mismo temperamento. No, él entiende muy bien, él tiene que cambiar para mantenerme en esta relación que no merecía, pero que ahora lo tengo. Yo no lo merecía, pero ahora lo tengo. Pero ¿qué tengo que hacer yo para seguir con ella? Déjame peinarme al menos. Déjame peinar al menos, ¿verdad? Lavarme los dientes. ¿Por qué? La historia hace pues, que él no se queda como es. Él se transforma antes de cualquier transformación física. Y el amor lo transforma lo que él no puede transformar, su cara, su aspecto. Y lo transforma a lo que él es, un príncipe. Y rompe la maldición. Porque él ha correspondido al regalo del amor de la doncella. Si él no hubiese respondido y quedado igual tal como lo recibió, se queda como la bestia y pierde el amor de la muchacha. Porque ella no es ninguna estúpida. No es como hoy en día no. Que se enamoran y simple porque están enamoradas se casan, aunque es una bestia. No. La historia no es esa. La historia es
ella vio que el tipo cambió. Y ahí dijo, ahora sí me entrego de completo. O sea, no es simplemente que yo lo amo. No, está bien que lo amas, pero sea sabio. Y él corresponde al amor de la muchacha. Esa es la historia de la Biblia. Ahora sí. Último versículo hoy y termino. Les hablaba de la historia de la Bella y la Bestia y cómo poco a poco su casa se va transformando. Antes era espantoso, como si fuese algo de Halloween, como una casa de ¿cómo se llama eso? La casa de Drácula, por ejemplo, la mansión de Drácula, así era. Pero poco a poco la casa se va transformando porque ha llegado este amor a la vida de la bestia. Y esto me recuerda tanto a una historia bíblica de Jesús en Lucas 19, versículo 7. Todos conocemos la historia de Zaqueo. Jesús está predicando, el pobre es enano, es chaparro, no puede ver. Se sube a una mata, a un árbol, y Jesús lo ve y dice, mira ese tipo ahí. No. Y dice, oye, ¿sabes qué? Quiero ir a tu casa a comer. Y dice, claro que sí, ven. Y va Jesús a la casa. Y mira lo que dice el versículo 7 del capítulo 19 de Lucas. Al ver esto, ¿qué vieron? Que Jesús fue a comer con Zaqueo. ¿Y qué era Zaqueo? Un publicano, un pecador, un feo, una bestia. Al ver ellos todo esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con una bestia. Parafaseando un poco. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sé. ¿Por qué odiaban a Zaqueo? ¿Por qué lo llamaban la bestia? Porque era un publicano, un ladrón, un IRS, un gobierno, un corrupto. Por eso lo odiaban, por eso era una bestia. Pero que ahora, mira, después de encontrarse con el amor, ¿qué dice la palabra? Dios es amor. El amor encarnado en Cristo Jesús vino a su casa, una casa de pecadores, espantoso, feo. Y viene Jesús, cena con él. La canción me imagino. No por la canción, pero cena. Sale Zaqueo después de ese encuentro y le dice a la gente, ahora mismo, ¿sabes qué? Lo que yo era antes, no lo voy a hacer. Voy a hacer lo opuesto. Lo que tengo, lo que le robé a la gente, les devuelvo. Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más la cantidad que sea. Este es una bestia ahora que está bien peinado, bien arregladito, porque ha encontrado el amor y la gracia de Jesús y lo ha transformado. Y mira las palabras de Jesús del versículo 9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pongámonos de pie. Aleluya. Bendito Dios. Zaqueo no se quedó como una bestia. Zaqueo se arregló, Zaqueo hizo lo que era necesario para corresponder a este amor que llegó a su casa, este regalo que llegó a su casa. Él dijo, no puedo quedarme como era. Esa es la gracia de Dios cuando llega a nuestras vidas y nos habla y nos tiene un encuentro con nosotros. Él nos salva
no para dejarnos como nos encontró, pero para transformarnos a la verdad, la verdadera persona cual fuimos llamados a ser. Nos salva para hacer su buena voluntad. Nos salva de la muerte a la vida. Es la historia, el cuento tan viejo como el tiempo. Desde el principio hasta el día de hoy, la historia está vigente para todo aquel que cree y recibir esta gracia. No esperamos a una tierra prometida física en esta tierra, en un lugar geográfico, sino esperamos una residencia celestial. Tenemos ese acceso, tenemos ese permiso, tenemos todos los papeles firmados, notarizados, certificados por la sangre de Jesús. Demostremos a nuestro Señor Jesús la gratitud que Él se merece. Nunca nosotros podemos pagar lo que Él nos dio. No hay un regalo que yo le puedo dar para decir, gracias Señor, esto te lo doy de vuelta. No hay precio. Es tan grande el regalo. Pero simplemente una vida de gratitud y de obediencia y de fe, fidelidad, es más que suficiente para agradar el corazón de Dios. Simplemente eso, la fe, gratitud, fidelidad. No espera perfección, no lo espera, pero sí espera fidelidad en lo que nosotros más podemos. Que fallaremos, claro que sí, fallaremos, pero yo creo que Él se merece ser servido, alabado y adorado como Él es, por lo que Él ha hecho y seguirá haciendo, porque aún nosotros estamos como la bestia, como con la ropa bonita. Dice la palabra que Él puso calzado nuevo, anillo, un manto nuevo, pero todavía estamos yendo de gloria en gloria hasta ser la imagen de Dios, Cristo Jesús. Estamos en ese proceso. Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos ama y que habita en nosotros. Y que cada día nos está transformando más y más a ser ese príncipe y esa princesa que somos en Él. Gracias Dios por tu palabra. Oro por cualquier necesidad de mis hermanos que pueda tener en este día, cualquier enfermedad, cualquier situación, Señor, tantas situaciones en cual pasamos, Señor, tú las conoces todas. Mira nuestras familias, mira todas, Señor, las necesidades. Yo oro por cada una de ellas, tú las conoces muy bien. Danos paz, danos esperanza, danos la certeza de esperar en ti, Señor, para ver tu obra en nuestras vidas. Danos sabiduría y entendimiento para hacer tu voluntad cada día más. Protégenos, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu presencia cada día. Guárdanos, Señor, de todo mal. En el nombre de Jesús, bendigo a cada persona, a cada hermano que esté aquí. Y tu pueblo dice. Amén.